El orfanato en las afueras de la ciudad de Marte había visto a muchas almas perdidas y errantes pasar por sus puertas, pero pocas habían sido tan peculiares como los dos niños alienígenas Sarin y Kin, que no tenían más de 12 años humanos, que habían aparecido en la puerta del orfanato como un gélido marciano KN con nada más que la ropa que llevaban puesta y un profundo silencio inquietante que los seguía a donde quiera que fueran. Sus orígenes eran desconocidos y, a pesar de sus delicados rasgos etéreos, su presencia inquietaba a los cuidadores. La piel de los niños era plateada con un brillo casi metálico y sus grandes ojos violetas parecían brillar en la oscuridad. John Caverly, un ingeniero terrestre retirado, era un visitante frecuente del orfanato. Se había mudado a la ciudad de Marte después de que un terrible accidente se cobrara las vidas de su esposa e hija en la Tierra. Su dolor lo había alejado del planeta que una vez llamó hogar buscando consuelo en los confines más lejanos de la Tierra. La galaxia Marte había sido su escape, su refugio, pero incluso aquí la soledad lo perseguía. Había comenzado a ayudar en el orfanato siempre que podía, arreglando sistemas rotos, ayudando con las entregas de comida o simplemente leyéndoles a los niños. Eso le daba un sentido de propósito, por pequeño que fuera. En una de sus visitas, justo antes del anochecer, John vio a Sarin y a Kin sentados solos en un rincón. Sus diminutas figuras se acurrucaban juntas como para bloquear el mundo. Nunca se mezclaban con los otros niños y a menudo se sentaban solos, susurrando en un idioma que nadie entendía. John los observó por un momento, curioso, había algo en ellos que despertaba una emoción largamente enterrada en él, algo que le recordaba a su propia hija. ¿Quién hijo?, le preguntó a uno del personal del orfanato señalando a los gemelos. El miembro del personal, una anciana marciana con ojos hundidos, miró hacia adentro. Llegaron aquí hace unos meses. No hay registro, no hay identificación. No sabemos de dónde vinieron. O a qué especie pertenece. El nombre de la niña es Sarin y el niño es Keon. Eso es todo lo que nos han dicho. John frunció el ceño, había visto muchos niños huérfanos en su tiempo en el refugio, pero estos dos parecían diferentes, había un aura extraño en ellos, algo de otro mundo y antiguo, como si tuvieran secretos mucho más allá de sus años. Vio como Sarin se inclinó para susurrarle algo a Kin, y por un breve momento sus ojos brillaron ante una suave luz violeta que parpadeó antes de desvanecerse. Intrigado, John se acercó a ellos con cautela. Hola, dijo suavemente arrodillándose a la altura de sus ojos. Soy John, ¿te importa si me siento contigo? Sarin lo miró con sus ojos violetas abiertos con curiosidad, pero no dijo nada. Ken, el más tímido de los dos, se encogió mirando ligeramente a su hermana para tranquilizarse. John, sonriendo suavemente, está bien, no te haré daño, solo quería decir hola. Por un largo momento hubo silencio y John se preguntó si ellos respondían, pero entonces Sarin habló con su voz suave y melódica. Hola JNJNK, la sonrisa se ensanchó. ¿Te gusta estar aquí? Sarin miró alrededor del orfanato tenuemente iluminado, y luego de vuelta a John. ¿Es segura? Ella respondió, pero no es mi hogar. Sus palabras tocaron una fibra sensible en el corazón de John. Él sabía lo que era anhelar un hogar, sentir una deriva en un mundo que no parecía tener un lugar para ti. Él había estado viviendo esa realidad durante años desde el accidente. Su casa en Marte era solo un refugio, no un hogar, y el vacío dentro de él reflejaba el vacío en su corazón. ¿Extrañas tu hogar?, preguntó suavemente sin querer presionar demasiado. La mirada de Sarin se volvió distante y avanzando lentamente. Sí, pero está muy lejos, muy lejos. John no presionó más. Él sabía que no debía hurgar en el doloroso pasado de niños, que probablemente había visto más de lo que debían. En cambio, se sentó con ellos en silencio por un rato, ofreciéndonos la tranquila compañía que había encontrado tan reconfortante en su propia vida. Mientras la noche avanzaba y era hora de vete, John se encontró dudando. La idea de regresar a su casa vacía después de pasar tiempo con los gemelos lo dejó sintiéndose vacío. No sabía por qué, pero algo en ellos se empujó de su corazón. Tal vez era su silencio compartido, su pérdida mutua, o tal una vez era el simple hecho de que les gustaba él. Parecían perdidos en un mundo al que no pertenecían del todo. A la mañana siguiente, John regresó al orfanato y encontré a Sarin y Kin en el mismo lugar, acurrucados juntos en su rincón. Se acercó a ellos una vez más, pero esta vez con una pregunta diferente en mente. ¿Cómo les gustaría venir a vivir conmigo?, preguntó con su voz suave pero esperanzada. Sarin parpadeó. Sorpresa y los ojos de Kin se abrieron por un momento. No parecía entender lo que estaba ofreciendo. Tengo una casa no muy lejos de aquí. John continuó, no es mucho pero es cálido y hay mucho espacio. Podría cuidarte si quisieras, no tendrías que quedarte aquí nunca más. Los gemelos intercambiaron una mirada. Expresiones finalmente eran ilegibles. Sarin miró a John y le preguntó, ¿por qué nos querrías? John se arrodilló ante ellos otra vez. Su corazón dolía ante la inocencia de la pregunta. Porque te mereces un hogar, dijo suavemente, y creo que tal vez yo también.
Hubo una larga pausa antes de que Sarah asintiera lentamente. Está bien, ella dijo, iremos contigo, y así John Cavern, un hombre que había jurado no tener apegos después de la muerte de su familia, se encontró a sí mismo como el padre adoptivo de dos extraños y misteriosos niños extraterrestres cuando dejaron el orfanato y regresaron a su pequeña casa. En los acantilados marcianos, John no podía quitarse la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía empezar a imaginar. Capítulo 2. Secretos bajo la superficie. Pasaron semanas desde que Sareen y King había quedado al cuidado de John, y la casa, una vez tranquila y solitaria, se había vuelto más animado mientras que Sareen y Ken permanecieron relativamente reservados. Se habían abierto a JN a su manera. Poco a poco compartieron sus historias, aunque los fragmentos de su pasado parecían confusos e incompletos. Hubo momentos en que John hacía preguntas, pero las respuestas serían vagas, dejándolo preguntándose cuánto recordaban realmente los gemelos. John no era un hombre que creyera en el destino, pero cuanto más tiempo pasaba con Sareen y Ken, más sentía que había algo extraordinario en ellos, algo que iba mucho más allá de su apariencia. Eran las pequeñas cosas al principio, la forma en que parecían saber instintivamente cómo usar la tecnología, mucho más allá de su edad aparente, la forma en que se comunicaban entre sí sin hablar y los símbolos, o esos extraños símbolos brillantes que a veces aparecían en su piel cuando estaban sumados en sus pensamientos o emocionales. John nunca había visto nada parecido. Una noche después de que los gemelos se habían ido a la cama, John se sentó solo en su pequeño estudio. Había tenido la intención de buscar más información sobre especies alienígenas, específicamente sobre los gemelos. Orígenes desconocidos. A lo largo de los años, la humanidad había hecho contacto con varias razas alienígenas, muchas de las cuales se habían integrado en la Unión Galáctica, pero ninguna de las especies que John había encontrado. En sus años de ingeniería, la apariencia de Sareen y King coincidía. El suave zumbido de su tableta de datos llenó la habitación mientras navegaba por la base de datos galáctica. Vamos, tiene que haber algo aquí, murmuró para sí mismo mientras recorría página tras página los registros de especies alienígenas. La mayoría le eran familiares. Martiano Soran, el anfibio Clutch, pero ninguno tenía la piel plateada distintiva o los ojos morados brillantes de los gemelos. Se reclinó en su silla. La frustración lo carcomía. ¿Quién eres realmente?, susurró a la habitación vacía. Justo en ese momento, un suave golpe sonó en la puerta. John levantó la vista para ver a Sareen de pie allí. Su expresión era ilegible. Vestía la ropa de gran tamaño estilo terrícola que John había comprado para ella y Ken cuando llegaron. Aunque la tela parecía casi fuera de lugar contra su apariencia de otro mundo. ¿No puedo dormir?, preguntó JN suavemente. El Sareen sacudió la cabeza. No, King está dormido, pero está pensando. John hizo un gesto hacia la silla frente a él. Quiero hablar de ello. Sareen dudó, sus ojos luminosos parpadeando con una profunda emoción, y entonces se sentó cruzando las manos en su regazo. No recuerdo mucho, comenzó suavemente, pero hay sueños, fragmentos de una vida antes de todo esto. John se inclinó hacia adelante escuchando atentamente. En mis sueños, no estamos aquí en Marte o la Tierra, estamos en otro lugar, en algún lugar lleno de luz y calidez. No puedo explicarlo bien, pero se siente como en casa y... Sin embargo, no es un lugar que haya visto en esta vida. Hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Hay gente con nosotros, seres altos agraciados con la misma piel plateada que nosotros, y todos nos miran. John frunció el ceño. Mirándote, como tus líderes. Sareen avanzando lentamente. Tal vez, no estoy seguro. Se siente importante, como si hubiera algo que estábamos destinados a hacer, algo grande, pero todo se desvanece cuando me despierto. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral de John. Había sospechado por un tiempo que Sareen y King eran más que simplemente huérfanos de una raza alienígena olvidada, pero esto insinuaba algo mucho más grande. Hay algo más. Sareen dijo, su voz cada vez más baja. Cuando era más joven, antes de que viniéramos aquí, recuerdo escuchar a la gente hablando sobre la caída. Hablaban de eso con miedo. Creo que es por eso que nos enviaron lejos. La caída. JN repitió. ¿Qué crees que significa? Sareen negado con la cabeza. No lo sé, pero creo que sea lo que sea, es la razón. Ahora estamos solos. John se sentó y absorbió sus palabras. Las piezas comenzaban a unirse, aunque la imagen completa seguía siendo esquiva. Sareen y Ken no eran simplemente niños comunes, eran sobrevivientes de algo catastrófico, y si sus recuerdos fragmentados eran algo por lo que guiarse, podrían haber sido parte de algo mucho más grande de lo que John alguna vez había imaginado. Pero ¿qué exactamente le había sucedido a su gente? ¿Qué fue esta caída? Que Sareen habló con un temor tan silencioso antes de que pudiera preguntar más. Un suave resplandor captó su atención. Las manos de Sareen, que habían estado descansando en su regazo, ahora estaban cubiertas de los mismos símbolos extraños que a veces aparecían en su piel, latían débilmente como si respondieran a sus emociones. La respiración de John se atascó en su garganta. Esos símbolos solo aparecen cuando estás pensando en tu pasado, ¿no es así?
Sarin miró sus manos, su expresión distante. Sí, son parte de... Nosotros creo que estamos conectados con quienes realmente somos. John miró el símbolo brillante, su mente acelerada, había visto muchas cosas en su vida, pero esto era algo más allá de todo lo que alguna vez había encontrado. Una parte de él quería cavar más profundo para hacer más preguntas, para descubrir todo lo que pudiera sobre los gemelos misteriosos orígenes, pero otra parte de él, la parte que se había vuelto protector de Sarin y Kian, dudó. Tal vez no necesitaban saber todo ahora mismo, tal vez. Por el momento era suficiente que estuvieran a salvo aquí con él. No te presionaré, JN, dijo suavemente, pero si alguna vez quieres hablar más sobre tus sueños o sobre cualquier otra cosa, estoy aquí. Sarin lo miró, sus ojos violeta, brillando débilmente en la luz tenue. Gracias, John, susurró por todo mientras se levantaba y salía de la habitación. John se recostó en su silla, su mente daba vueltas con preguntas. ¿Quiénes eran estos niños que había llevado a su casa? ¿Qué había ellos sobrevivieron? Y lo más importante, ¿qué significaba su pasado para su futuro? Miró su panel de datos, sus dedos flotando sobre la pantalla. Algo le decía que las respuestas que buscaba no se encontrarían en la base de datos galáctica. No, la verdad sobre Sarin y King estaba enterrada en algún lugar mucho más profundo, tal vez en los rincones olvidados de la historia o en las estrellas mismas. Una cosa estaba clara, cualquiera que fueran los misterios que yacía en su pasado, no eran solo niños comunes, y por mucho que quisiera protegerlos del mundo, tenía la sensación de que pronto el mundo vendría a buscarlos. Capítulo 3. El despertar. Los días en Marte pasaron y John comenzó a notar los cambios que comenzaron sutilmente. Sarin y King, una vez tranquilos y reservados, parecían más conscientes de sí mismos y de su entorno. Comenzaron a hacer más preguntas, no solo sobre la tecnología humana o la vida marciana, sino sobre ellos mismos, sus orígenes y los extraños símbolos pulsantes que aparecieron en su piel. John intentó dar las respuestas que pudo, pero la mayoría de las veces sus explicaciones quedaron cortas. No tenía un conocimiento real de su especie, y cuanto más aprendía sobre ellos, más se daba cuenta de lo poco que sabían todos en la galaxia. La base de datos galáctica había sido un callejón sin salida, y John había agotado todos los contactos que había hecho durante sus años de ingeniería. Nadie conocía una raza como Sarin y Keon, al menos no en la era actual, pero John había notado algo más en las últimas semanas. Las habilidades de Sarin y King parecían estar fortaleciéndose. Era más obvio en Ken, que siempre había sido el más tranquilo e introvertido de los dos. Una tarde, John lo encontró mirando por la ventana. Su mano flotaba sobre un pequeño objeto de metal en la mesa. El objeto, una simple llave inglesa, flotaba a 1 pulgada sobre la superficie, girando lentamente en el aire, guiado por una fuerza invisible. John había observado en silencio, aturdido por un momento antes de dar un paso atrás en silencio, sin querer interrumpir lo que fuera que estuviera sucediendo. No era la primera vez que veía algo así, pero era la primera vez que Ken lo hacía conscientemente esa noche, mientras los gemelos estaban sentados junto a la chimenea. JN decidió que era hora de hablar. Ya no podía ignorar las señales. Sarin dijo suavemente, sentándose frente a ellos. La luz del abeto bailaba sobre su piel plateada, proyectando largas sombras sobre las paredes. Tenemos que hablar sobre qué te está pasando. Sarin miró a Ken, que se sentía incómodo en su asiento. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sarin con cautela. Juan sospechó. ¿Sabe a qué me refiero? Los símbolos brillantes. Los objetos que se mueven solos. Estas no son cosas normales, ni siquiera para una especie alienígena. He visto muchas razas diferentes en mi vida, pero nada como esto. Ustedes dos son especiales y creo que es hora de que averigüemos por qué. Sarin miró sus manos. Los débiles rastros de los símbolos aún visibles en su piel. Ken permaneció en silencio, sus ojos fijos en el fuego. Después de un largo momento habló Sarin. No sabemos qué está pasando, ella admitió. A veces parece que hay energía dentro de nosotros, se vuelve más fuerte cuando tenemos miedo o estamos molestos, pero no sabemos cómo controlarla. John, avanzando lentamente, no es solo la energía, aunque los símbolos, la forma en que brillan, se siente como si estuvieran tratando de decirte algo. Sarin frunció el ceño. Dinos algo, sí, dijo John, inclinándose hacia adelante. No creo que sean solo símbolos aleatorios. Podrían ser parte de tu herencia, la forma de tu gente de comunicar algo importante. ¿Alguna vez has tratado de no sé leerlos o entenderlos? King, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló. A veces siento que puedo sentir cosas a través de ellos, como si supiera cosas que no debería. Puedo sentir el mundo a mi alrededor, la energía de los objetos, las formas de vida. Es como si estuviera conectado a todo. JN levantó una ceja. Esto era nuevo. ¿Conectado? ¿Cómo quieres decir, Ken? Dudó bailando en Sarin. Puedo sentir tus pensamientos, John, no en palabras sino emociones, sentimientos. Sé cuando estás triste o cuando estás preocupado por nosotros, y a veces puedo cambiar cosas, puedo moverme objetos como hoy con la llave inglesa. La carrera mental de John, telequinesis, empatía, estos eran poderes que no se habían visto en ninguna especie conocida durante siglos, no desde los días de los antiguos mitos galácticos. Las implicaciones eran asombrosas. Ha sucedido antes de que John
preguntara con cualquier alguien más. Sarin y Kin intercambiaron una mirada como si debatieran en silencio si compartir lo que sabían. Finalmente Sarin, apuntando: antes de que viniéramos aquí cuando éramos muy jóvenes nos llevaron de nuestro hogar, no recuerdo mucho, pero creo que nos llevan por estos poderes. El corazón de John dio un vuelco, los ojos de Sarin oscurecido, no sé quiénes eran, soldados tal vez científicos, vestían uniformes oscuros, y hablaban en un idioma que no entendíamos, que nos llamaban sujetos. Creo que nos estaban estudiando. John presionó los puños, la ira burbujeaba dentro de él. Sospeché que Sarin y Kin habían pasado por algo terrible, pero al escucharlo confirmar que era un tipo diferente de dolor. Estos niños han sido tratados como ratas de laboratorio, y eso hizo que su sangre hirviera. ¿Recuerdas algo sobre a dónde te llevaron?, John preguntó suavemente a Kian. Sacudió la cabeza. Hacía frío oscuro. Allí había máquinas por todas partes que nos tenían en habitaciones separadas. A veces venían y nos llevaban para hacernos pruebas, pero no recuerdo de qué tipo era. La voz de Sarin apenas por encima de un susurro. Escapamos, no sé cómo, pero lo hicimos y hemos estado corriendo desde entonces. La mente de John corrió. Esto explicaba mucho su miedo, su renuencia a hablar sobre su pasado, los poderes extraños que recién ahora estaban comenzando a controlar, pero también plantearon nuevas preguntas: ¿quién los había tomado, por qué y, lo más importante, qué querían con Sarin y Kin? Antes de que JN pudiera preguntar más, la casa de repente cerró, las ventanas temblaron y un zumbido bajo llenó el aire. John se puso de pie de un salto, su corazón latía con fuerza. ¿Qué diablos era ese? Sarin y Ken también se levantaron, sus ojos muy abiertos con alarma. ¿Son ellos? Kin susurró. Nos encontraron la sangre de John. Se heló. ¿Quiénes son las personas que te tomaron? Sarin, acercando con la cabeza su rostro. Podemos pálido sentirlos, están cerca. JN agarró un cerca explosión, una reliquia de su tiempo en las guerras galácticas. Hizo un gesto para que los gemelos lo seguirían. Tenemos que salir de aquí ahora, pero antes de que puedas moverte. La puerta se abrió de golpe y una figura entró. Era una figura humanoide alta, vestida con una elegante armadura negra. Su rostro oscurecido por una visera. Detrás de él varios soldados más siguieron sus armas, apuntaron a John y los gemelos. Sarin, Kin, dijo la figura con una voz mecánica profunda, es hora de volver a casa. Capítulo 4, regreso real. Los instintos de John entraron en acción cuando los soldados con armadura negra avanzaron. Apuntó su blaster a la figura principal, pero antes de que pudiera disparar una ola de energía recorrió la habitación. Los soldados fueron arrojados hacia atrás como si fueron golpeados por una fuerza invisible, sus armas cayendo al suelo. John se giró con los ojos muy abiertos para ver a Sarin y Keon de pie juntos. Sus ojos brillaban de un púrpura brillante, los símbolos en su piel pulsaban con energía. Su miedo era palpable, pero también lo era su poder. La figura principal se puso de pie tambaleándose, su visor se agrietó por el impacto. No puedes escapar de tu destino, gruñó. Eres el último de la dinastía Liaran, los herederos de un imperio caído. Tus poderes nos pertenece. JNK la mente dio vueltas. Liaran, el nombre le sonaba familiar, pero no podía recordarlo antes. Él podía procesar lo que el soldado había dicho. Sarin dio un paso adelante, su voz temblando de furia. No somos tuyos, ella dijo, su voz resonando con una extraña calidad etérea. Nunca seremos tuyos. Otra ola de energía surgió a través de la habitación, más fuerte esta vez, y las paredes se sacudieron. Los soldados fueron enviados un volar estrellándose contra las paredes lejanas. John sentí que se le erizaban los pelos del brazo mientras el aire crepitaba con poder. El plomo. La figura, aunque maltratada, todavía estaba de pie. Activó un dispositivo en su muñeca y un extraño escudo brillante lo envolvió. No pueden luchar contra esto, gruñó. Son hijos del imperio, nos pertenecen. John dio un paso adelante y se colocó entre los gemelos y la figura blindada. No pertenece a nadie, dijo con su voz firme a pesar del miedo que lo carcomía. Si los quieren, tendrán que pasar por mí. El soldado se burló. Muy bien. Pero antes de que pudiera atacar, Sarin y Kin levantaron sus manos al unísono. Los símbolos en su piel brillaron más que nunca y por un momento el tiempo pareció congelarse. El aire zumbó con energía y John sintió una extraña fuerza de otro mundo envolverlo, como si la estructura misma de la realidad estuviera cambiando. Cuando la luz se desvaneció, los soldados se habían ido y la casa estaba extrañamente silenciosa. John miró a los gemelos. Su corazón se aceleró. ¿Qué acabas de hacer? Sarin lo miró. Sus ojos todavía brillaban débilmente. Los enviamos lejos por ahora. Kin asintiendo con la cabeza con expresión sombría, pero volverán siempre. Vuelven. John tragó saliva con fuerza, su mente luchando por seguir el ritmo. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían decir sobre que eran herederos de algún imperio? Sarin a un lado de sus hombros cayendo. Eran soldados del imperio liarano. Hace mucho tiempo nuestra gente gobernaba una gran parte de la galaxia, pero algo terrible sucedió. El imperio cayó, y la mayoría de nuestra gente fue aniquilada. Kian continuó con su voz suave. Éramos los últimos sobrevivientes, los últimos HS reales. Quieren usar nuestros poderes para reconstruir el imperio, para traer de vuelta lo que se perdió. El corazón de John anhelaba por ellos. Niños, estos saben que estos HS habían estado
cargando el peso de todo un imperio caído sobre sus hombros mientras eran perseguidos por fuerzas más allá de su control. No tienes que enfrentar esto solo, Jon, dijo firmemente. Te ayudaré, encontraremos una manera de detenerlo. Sarrin levemente, pero había tristeza en sus ojos. Gracias, Jon, pero esto es más grande que todos nosotros. Jon sacudió su cabeza. No importa tu familia, ahora lo resolveremos juntos. Mientras el sol se ponía sobre los acantilados marcianos, Jon sabía que su vida tranquila había terminado. El pasado de los gemelos finalmente los había alcanzado y el futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: Sarrin y Ken no eran solo niños, eran los últimos herederos de un imperio caído, y su viaje solo estaba comenzando.